Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, ¿no? Lo dilatado de su imperio, bendito sea Dios, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Qué hizo esto? Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará, porque fue 1000 años antes que lo dijo el profeta Isaías. El Salmo 130, en su versículo 8, prácticamente corrobora, en parte, esto dicho por el profeta Isaías. Bendito sea Dios. Salmo 130, versículo 8. Dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, la salvación que viene a nosotros y que le pertenece a Jehová. Bendito sea Dios. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ser salvos. Ni tampoco hemos hecho nada para merecer la salvación. A Dios le ha placido que tú y yo seamos salvos. No por obras que nosotros hayamos hecho, que no hemos hecho ninguna, sino por gracia somos salvos para que nadie se gloríe, dice la palabra. Bendito sea Dios. Ahora, hay una pregunta, y es ¿por qué este nacimiento virginal es tan importante para la fe cristiana? ¿Por qué es tan importante? Bendito sea Dios. Es importante para la fe cristiana, primero porque Jesús, al ser hijo de María, es 100% humano. Hijo de una mujer que es un ser humano. Pero al ser hijo de Dios, es 100% divino. Por lo tanto, es el único ser sobre la faz de la tierra que es perfecto como humano y es perfecto como divino. Jesús fue hombre en toda la extensión de la palabra. A Jesús le daban los mismos impulsos que a ti, tus mismos deseos. Sentía cansancio, hambre, calor, frío, sueño. Me imagino que en algún momento le dolería la cabeza, como a todos nosotros, aunque él tenía autoridad. Pero eso no quiere decir que como humano que él era, estaba exento de dolencias, porque, porque él no era enfermo, él no podía tener dolor, y Pablo no resucitó muerto, y Pablo no levantaba enfermos, y sin embargo Pablo fue un enfermo todos los días de su vida, desde que conoció a Cristo. Pablo tenía una conjuntivitis que nunca se le quitó. De hecho, mucha gente lo tenía en poco, porque cuando leía los escritos del apóstol Pablo, y veía tanta sapiencia y tanta inteligencia y tanto poder de Dios, cuando decían que Pablo venía, la gente se aglomeraba por montones. Y cuando veían a Pablo, decían, ¿y esto es? No, hombre, no relaje. ¿Y ese Pablo? ¿El que sirve? Sí, ese Pablo. Chiquito, calvo, y con los ojos con una podredumbre que no se le quitó nunca. Me imagino el problema de Pablo, porque cuando uno tiene un problema así, siempre uno cree que tiene los ojos sucios. Imagínense uno predicando y con el problema de cada rato, con un pañito. Y sin embargo, Pablo levantó muertos. ¿Y por qué entonces no se salvó a sí mismo? Porque se lo pidió con lágrimas al Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, que no te voy a sanar. Pero Señor, que mira, que me avergüenzo, que la gente cuando me ve me dice, bástate mi gracia. Ahora tú eres que sabes que tú cambias la gracia por la sanidad. El problema es tuyo.
Bendito sea Dios. Pero Pablo no iba a ser tan tonto para hacer ese cambio. Jesús, Hijo de Dios, bendito sea Jesús, Hijo de María. Si Él, pues no me voy a decir 100 para que nos entendamos, porque eso es como que se está de hoy. 100% de una cosa y 100% de otra. Vamos a decir que era plenamente humano y plenamente divino. Tuvo una doble naturaleza. ¿A quién crucificaron? Al humano. ¿Quién fue tentado en todo pero sin pecado? El humano, porque Dios no puede ser tentado. Bendito sea Dios. Hay mucha gente que no entiende eso. Los mismos judíos no lo entendían. Jesús, ¿pero por qué no vas a la cruz y te salvas a ti mismo? Tú te salvaste de otro. Ellos pensaban que el que estaba en la cruz era el divino. No, el que estaba en la cruz era el humano. Porque Satanás no iba a ser tan tonto, el Señor nos reprenda, para aceptar que el mismo Dios se crucificara por el perdón de los pecados del mundo. No, tenía que ser un ser humano, porque el pecado entró por un humano, no por un ángel. Un humano llamado Adán fue quien introdujo el pecado. Un humano llamado Jesús fue la cura del pecado. Bendito sea Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser liberado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos descendientes de Adán. Por eso Jesús no nació de la voluntad de un hombre. Si hubiese nacido de otro ser humano, entonces hubiese cargado con el pecado de Adán y por tal razón no hubiese podido pagar el precio por nuestra salvación, porque el pecado lo hubiese asediado todos los días de su vida. Bendito sea Dios. Ahora, por ser hombre, Jesús conoce tus circunstancias. Jesús te conoce a ti. Cuando tú te sientes débil, cuando tú hasta blasfemas el nombre de Dios, quizás yo no debía decirte esto, pero te lo digo, Jesús te entiende. ¿Sabes por qué Él te entiende? Porque aunque Él nunca pecó, pero es posible que en algún momento Él sintiera lo mismo que tú sentiste, o lo mismo que yo siento. De hecho, cuando Él fue a la cruz, 3 veces, dice la Biblia, le pidió al Padre que pasara la copa de la muerte de su mano. Y Dios le dijo, no, tiene que tomar de esa copa. Bendito sea Dios. Jesús como ser humano. Oiga lo que dice el libro de los Hebreos en su capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sintió lo mismo que tú. Las mismas atracciones, los mismos deseos, los mismos pensamientos. Bendito sea Dios. Solo que Él tenía el dominio propio para no caer en tentación. Dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, no sientas que tú estás hablando con un extraño. Tú estás hablando con un ser que, aunque es Dios, fue humano. Padeció hambre, frío, persecución. Me imagino que en determinado momento hasta llegó a asustarse. No, claro que sí, era un ser humano. Fue despreciado aún por sus propios hermanos carnales. Los hijos de José y María, siendo hermanos de él, lo despreciaron. Lo veían como el loco de la familia. El atrodado, que ahora dice que es hijo de Dios. El hermano mayor, que en vez de atender el taller, ahora se dedica a predicar la palabra y a sanar enfermos. Todo lo padeció Jesús, pero sin pecado. Así que acerquémonos a Él confiadamente, que Él nos puede socorrer, porque Él fue humano.
igual que tú y yo. Ahora, la parte divina, el mismo apóstol Pablo, y ahí concluimos, bendito sea Dios, pues la plasma en el libro de Colosenses, en su capítulo 2, versículo 13 hasta el 15, que dice así: y a vosotros, a ti y a mí, estamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Cristo nos ha hecho libres, libres del pecado, libres de las acusaciones del mundo, libres en el sentido más amplio de la palabra. Si Él te hizo libre, no te esclavices a ti mismo. Bendito sea Dios. Y si aún no eres libre, es porque todavía no has aceptado la libertad que solo Cristo te puede ofrecer. Dios te bendiga, Dios te guarde, dáselo con vida al Señor. Bendito sea Jesús. Gracias Dios, gracias Señor.